Ok. Pues vamos con el lenguaje no verbal en ventas y negociación, ¿vale? Primero, lo que siempre me gusta a mí, pues presentarme. Héctor Estesano Colares, muchos ya me conocen, si me conocéis, y seguramente habéis entrado, o si habéis entrado por el CADE, o si habéis entrado por cualquier otro, si habéis entrado por mis redes sociales, por supuesto que de alguna manera pues me conocéis, y si los que habéis entrado por el CADE, pues eso. Héctor Estesano Colares, yo soy vendedor, me dedico a las ventas, me dedico a formar a vendedores, y la palabra vendedor, pues quiero, bueno, pues se asocia a mí, porque me gusta hacerlo y porque me encanta, ¿no? En ese sentido, yo llevo en la calle vendiendo desde los 16 años hasta el día de hoy, ya más de 20 años vendiendo y unos pocos formando, pero una de las cosas que, bueno, para mí han sido fundamentales ha sido la formación. Ahí tengo, lo que siempre digo, tengo mi ego bodega, ¿no? Donde tengo un montón de cositas que yo he hecho. No están todas puestas, por supuesto, pero hay un montón. Y por destacar, y es la disciplina y es, digamos, la titulación que me hace estar aquí impartiendo esta temática, es Sinergólogo L256, lenguaje no verbal. L256 significa que es una licenciatura, ese es el número de mi licenciatura. La sinergología, bueno, es una disciplina que hay que estudiar como casi 2 años, que hay que entregar una tesis, donde te la tienen que aprobar y al final, pues bueno, pues tienes que sacarla adelante para obtener ese titulito y ese número. Es una disciplina registrada, somos 200 y pico en el mundo entero y, bueno, como digo, es una de las, a mí es de las disciplinas más científicas, si cabe, que hay en el lenguaje no verbal. No puede ser ciencia, puesto que todo aquello que no se pueda demostrar no puede ser ciencia. O sea, sí, ciencia tiene que ser cosa sine qua non, ¿no? Y en tema del lenguaje no verbal hay veces que no se puede demostrar. Entonces, lo que voy a hablar es acerca de la sinergología, ¿no? Que es la disciplina por la que yo abordo el lenguaje no verbal. La sinergología es inventada por este señor, por Philippe Turchet, año 1994, y él, bueno, entre otras cosas, pretende arrojar un poquito de sistematicidad, ¿no? Un poquito de ciencia, como digo, de cientificidad a lo que es el lenguaje no verbal. ¿Se distinguen de otras corrientes? Pues en bastantes cosas, ¿no? Yo he puesto principalmente 3. Nosotros, los sinergólogos, lo que estudiamos es el lenguaje no verbal no consciente. No consciente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo en vez de llevar una camisa, llevara una camiseta rojo fucsia, estaría comunicando algo, ¿verdad? O sea, estaría comunicando algo distinto que no sería lo que es mi camisa negra. Si es cierto, ¿verdad? Eso sería una comunicación no verbal, pero es una comunicación no verbal de manera consciente. ¿Por qué? Porque yo elegí ponerme esa camiseta para poder transmitir aquello que yo quisiera transmitir. Nosotros nos movemos antes de la conciencia, un poquito antes. Ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere antes de la conciencia, pero nosotros leemos el lenguaje no verbal, como digo, no consciente, el que se produce antes de que, valga la redundancia, seamos conscientes de que lo estamos emitiendo. Después, una característica fundamental, que es que nosotros tenemos nuestro propio etiquetado, tenemos nuestro propio idioma. ¿Qué es eso? Nosotros cogemos un vídeo y lo que hacemos es que anotamos el tiempo y al lado pues ponemos el gesto que ha hecho. Claro, ese gesto que ha hecho parte desde el cuerpo entero, pasando por la mano, en la parte que toca, o sea, y todo con números, o sea, se puede poner un gesto, tiene una longitud de palabra así de grande, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, pues hay sinergólogos en Japón, en Canadá, en Francia, en España, dispersos por todo el mundo. Entonces, claro, ¿cómo nos ponemos en común? A mí no me hace falta saber japonés para comentar un vídeo con un japonés. No me hace falta saber francés, ni me hace falta saber cualquier otro idioma. Simplemente con nuestro propio etiquetado, con nuestro propio idioma, ya podemos comunicarnos entre nosotros y, bueno, evaluar cualquier vídeo y de esa manera nuestra comunidad de sinergólogos estar en desacuerdo o discutir, como digo, cualquiera de esos vídeos que, como comento. Pero para mí, para lo que a nosotros nos compete, ¿no? Ahora, digámoslo, la diferencia principal es en lo que se llama el análisis sistémico contextual. ¿Eso qué es? Lo voy a explicar con un gesto. ¿Esto qué significa? ¿No? Supongamos que yo estoy con los brazos cruzados. Desde el punto de vista del lenguaje no verbal que conocemos, ¿qué significa? Lo podemos poner en el chat. ¿Qué significa? A ver, defensiva, protección, estar cerrado, nos estamos protegiendo, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, yo, no sé si habéis visto ustedes, ¿no?
en vuestra casa viendo vuestra serie favorita, ¿no? En Netflix, después de comer un buen almuerzo. Y, y espero que no hayáis estado nunca con los brazos cruzados, ¿no? Porque entonces estaréis en cierre a la defensiva y todo eso que habéis puesto ahí a vuestra serie favorita, ¿no? Pensando, ¿cuántas veces hemos estado nosotros con los brazos cruzados y no estamos en cierre? Simplemente estamos en situación de comodidad. Pues muchísimas. ¿Por qué? Pues esa es la potencia que tiene lo que es la sinergología y por eso lo hace tan interesante y, digamos, lo más exacta. Y es que la sinergología hace un análisis desde lo general hasta lo específico. Yo puedo estar así, con los brazos cruzados, ¿no? Más o menos, y pues me pongo así. Yo estoy así y estoy normal, ¿no? Puedo estar en situación de comunidad, pero muy difícil, o sea, muy diferente es que yo esté así, a que esté así o a que esté así. Como veis, la comunicación, que es lo que me importa a mí, la comunicación que tiene ese cruce de brazos no es lo mismo en función de la tensión, en función de la altura, en función de cómo si tengo las piernas más o menos abiertas, si estoy más tenso, más relajado. Entonces, lo que quiero decir que en sí nosotros, un sinergólogo, ¿no se me ve? ¿Se me ve o no se me ve? Sí. Un sinergólogo, al final, cuando ve un gesto, lo tiene que enmarcar en un contexto. Para explicarme, la diapositiva siguiente creo que es perfecta. Nosotros miramos primero lo que se denomina la estatua, lo general. En lo general que está la apetencia a la comunicación. Una persona, en función de cuando tú miras su cuerpo en general, puede estar apetente a la comunicación o no apetente a la comunicación. Por lo que pueda ocurrir, o sea, decir, si yo estoy en estado agresivo, estoy con la estatua sacando pecho y estoy así, mucha gente diría que no estoy apetente a la comunicación y es todo lo contrario. Estoy frito por comunicarte. De hecho, estoy frito por darte una vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso al final es comunicación. Si yo estoy muy exaltado, muy arriba, eso significa que estoy apetente a la comunicación. Por contra, ¿qué sería? Pues que a lo mejor que estuviera así, encogido de hombro. O sea, fijaros que lo que es el cruce de brazos, estando así, puede significar una cosa y estando así significa otra, en el mismo ítem. Después de mirar si una persona está apetente a la comunicación o no apetente a la comunicación, el siguiente paso es ver la tensión que hay. Aquí, cuando se refiere a la tensión, se refiere a las articulaciones, a las manos, a las muñecas, a los hombros, a los codos. No es lo mismo, como digo, cruzar los brazos de una manera relajada a cruzarlos tensa. El mensaje que estoy dando o el mensaje que estoy leyendo es totalmente contrario, es totalmente distinto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a mirar la apetencia, después si está tenso, relajado o neutro, y ya por último nosotros vemos en este caso, en mi ejemplo, el cruce de brazos. Pero con respecto a esto, todos lo que son los movimientos, nosotros miramos desde lo general hasta lo específico. Por eso, cuando un sinergólogo es capaz de mirar, de ver un gesto, no puede emitir un juicio solamente por ese gesto. Tiene que mirar un poquito más en su entorno y un poquito más en el contexto. Ver el horizonte de sentido, esa palabra que me enseñó David y que es genial, y que lo que quiere decir es eso. ¿Cuál es el sentido de toda esa comunicación para poder emitir un juicio? Por eso nosotros no podemos más o menos leer una imagen, solo una imagen, tenemos que entender todo en el contexto, ¿no? Tenemos que ver un vídeo. Con la imagen se puede leer cositas, pero nos quedamos cortos. Nos hace falta saber un poquito más. Necesitamos ver todo en general. Dicho esto, para dar esa cientificidad y para que veamos lo importante que es el lenguaje no verbal, vamos a ver los fundamentos. Yo he destacado 3, hay otros más, ¿no? De tipo teoría de la comunicación y demás. Pero bueno, yo he destacado estos 3, que con estos 3 yo creo que vamos bien y nos vamos a orientar a la materia que vamos a ver justamente después. El primero que vamos a ver es el círculo de la comunicación. El círculo de la comunicación de Albert Mehrabian. Bien, este círculo en muchos entornos ha tenido un poco de controversia, pero si tiene controversia es porque no se conoce entera la obra de Albert Mehrabian. Albert Mehrabian dijo que cuando hablamos de sentimientos y emociones y cuando lo que se piensa es distinto de lo que se habla, esas premisas son importantes, son los que hacen que ese círculo tenga validez. Es decir, cuando solamente hablamos de sentimientos y emociones y cuando los pensamientos son distintos a las palabras, o sea, lo que yo pienso es distinto de lo que hablo, entonces entra en juego ese porcentaje. Donde el valor del mensaje, el 55% es del lenguaje corporal. El 38% es cómo te lo digo y el 7% es qué te digo.
Lo típico, ¿no? Ves a tu amigo de siempre, ves a tu madre, tu familiar, y le preguntas, ¿cómo está? Y te dice, bien. Pues sabes que no está bien. ¿Por qué? Porque, bueno, te está diciendo una cosa, sus sentimientos, su emoción es de tristeza, te está diciendo algo que en teoría tenía que ser algo positivo, tu mente lo detecta y dice, algo falla, no está mal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, en sí tiene ese 55% de peso y sabe y emite el juicio de que no está tan bien. Algo le ocurre. Importante esto, sobre todo definir que el lenguaje no verbal, cuando estamos en esas dos premisas, tiene un valor prácticamente excluyente, 55% del peso del mensaje. Después, las neuronas espejo, por supuesto. Las neuronas espejo se ha dicho que es de los descubrimientos más importantes en la historia de la neurociencia. No de la historia reciente, sino de la historia en general. Estas neuronas espejos se descubren por casualidad, ¿no? Estos tres personajes que están aquí, Joseph Altman, Arturo Álvarez Bulla y Giacomo Rizzolatti, pues lo descubren estudiando, bueno, las neuronas motoras. Ellos estaban estudiando las neuronas motoras en los primates y por casualidad se dieron cuenta de que un primate se le encendieron, por decirlo así, para explicarle, para que todos me entendáis, se le encendieron en su cerebro las mismas neuronas motoras como si estuviera tomándose un plátano. La cosa es que no estaba tomándose un plátano, el que estaba tomando el plátano era un primate que estaba enfrente, ¿no? De tal manera que hizo como un espejo, su cerebro hizo como un espejo, vio que el primate se tomaba un plátano y la persona, o sea, ese primate lo reprodució en su propio cerebro, ¿no? Y eso nos ocurre igual a nosotros. Las neuronas espejo están detrás del aprendizaje, de la empatía, de todo eso, pero además, por supuesto, está en la lectura del lenguaje no verbal. Y eso hace también que todos sepamos lenguaje no verbal. Por ejemplo, si yo pongo esta imagen, ¿qué pasa? Bien, ok, ¿veis? Todo el mundo sufre esa, o sea, le da repelús esa imagen. Hostia, alguno a lo mejor le ha podido doler hasta la misma parte, ¿verdad? Es estremecedora. Bien, ¿qué ocurre? Que nuestras neuronas espejo lo están viendo eso y nos está entrando ese repelús, si no, no tendría sentido. Del mismo modo cuando vemos sexo. Pues cuando vemos sexo es lo mismo. Nosotros, nuestras neuronas espejo, están como si fuéramos nosotros, pero no somos nosotros, ¿sabes? Así que no, pero nosotros lo reproducimos y si lo vemos continuado nos podemos excitar. Pero también en situaciones más normales, cuando entramos en un sitio y vemos que todo el mundo se está riendo y tú de repente entras y te ríes y dices, ¿qué pasa? ¿No? Y no sabes lo que ha pasado, pero tú mismo te sale esa sonrisa. O cuando está todo el mundo triste, ¿no? Cuando entra, está todo el mundo triste y se te cambia la cara, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque tú como que dice que se te pega, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que tú estás reproduciendo lo que tú ves. Y entonces eso de una manera u otra lo sientes. Esto ocurre muchísimo en ventas, ¿no? Y esta mañana lo explicaba en tema de las creencias, ¿no? Con respecto a la autoestima del vendedor. Y es lo siguiente, por ejemplo, cuando un vendedor tiene ansiedad o cuando un vendedor tiene desconfianza, resulta que eso al final se traduce en la cara. Lo que tú sientes al final se traduce en tu cuerpo, ¿no? Mediante el lenguaje no verbal. Entonces, las neuronas espejo son capaces de detectar el más mínimo movimiento en tu cara. El más mínimo movimiento. Y eso lo va a reproducir. Entonces, ve ese movimiento, ve esos gestos de desconfianza o ansiedad, los reproduzco en mi cerebro y entonces me va a llegar esa intuición como que estás muy ansioso o como desconfianza. Por lo tanto, eso me aleja de la venta y produce esa sensación de no sé por qué, pero no me ha convencido. Es esa intuición que ha venido simplemente porque es en esa ansiedad y en esa inseguridad del vendedor se lo ha transmitido. Lo contrario también ocurre. Cuando tú estás en un estado poderoso, cuando tú estás pleno de recursos, cuando tú impactas en eso, ¿qué pasa? Bueno, pues eso al final a la otra persona lo contagia, ¿no? Como decía Brian Tracy, sí, dice Brian Tracy, un autor que a mí me encanta, dice que la venta responde a una transferencia de entusiasmo. Detrás de eso está eso. Si yo estoy con entusiasmo, estoy con energía, tú lo ves y es que, dice, se contagia. Se contagia por lo mismo, porque las neuronas espejo lo ven y se reproducen en tu interior. Y al final, reproducirte en tu interior, pues ocurre. Importantísimo las neuronas espejo. Por eso digo que todo el mundo sabe del lenguaje no verbal, porque al final lo que está viendo lo va a reproducir. Con la sinergología que hacemos o con el lenguaje no verbal que hacemos, traerle a la conciencia. Vemos ese gesto e identificamos qué ocurre.
Tened en cuenta que nosotros, y esto lo meto aquí para que entendamos, o sea, los sinergólogos, o muchos de los sinergólogos, así me enseñó tanto David como Rolly como María José, son mis profesores, no nos interesa tanto el tema de la mentira y la verdad. La damos y le dedicamos muchísimo tiempo, pero no nos interesa tanto. A mí particularmente, y a David, digamos, como digo, a mis profesores, una de las cosas que sí que más nos interesa es la apetencia en la comunicación. Si esa persona está abierta a mí o si se está cerrando a mí. Eso es lo que realmente me interesa. Para mí, en mi historia como vendedor, ese salto fue un salto brutal. Porque yo podía prever, como vemos, si esa persona, como veremos ahora, si el cliente se alejaba a mí en un tipo de conversación o si se acercaba a mí en una conversación. De esa manera yo al calibrar tenía la capacidad de eso, de acercarme más a él o de saber qué es lo que a él no le gusta o saber qué es lo que le gusta y de esa manera poder controlar la conversación para entrar en un estado de armonía, un estado de rapport. Bien, tercer punto, tercer fundamento acerca del lenguaje no verbal que es interesante ver y es el cerebro triuno. Bien, cerebro triuno, este señor en el año sobre 60 y tantos, 70, Paul MacLean, pues estableció su modelo del cerebro triuno, en el cual establecía que el cerebro ha ido evolucionando por capas, donde inicialmente, bueno, el cerebro más reptil, el cerebro más primitivo, es el cerebro reptil, en el cual, pues bueno, es el tallo cerebral y es un cerebro que solo reacciona, no piensa en el largo plazo, no siente, bueno, y ya en nuestro cerebro, esa parte cerebral, lo que hace es que se dedica, pues bueno, a los impulsos, a gestionar la respiración, bueno, y lo que son los movimientos y más propio de lo que es la supervivencia y del ser humano. Millones de años después surge el cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro de las emociones. Este cerebro ya empieza a sentir, cosa que antes no sentía el reptil. Sin embargo, tampoco piensa a largo plazo, solamente piensa en el aquí y en el ahora. Ante un estímulo, reacciona, siente y se reacciona, siente y se reacciona. Este cerebro también se llama cerebro mamífero o cerebro no consciente. Ahí donde está lo que es el lenguaje no verbal. Bien, millones de años más tarde, concretamente se dice que hace unos 150.000 años, esos estudios entre 120 y 170 dicen, pues surge lo que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional, es el que nos hace dominadores de este mundo, ¿no? En el neocórtex está el lenguaje, fundamental, pero sobre todo está el pensamiento a largo plazo, está la estrategia. Significa que en el neocórtex está lo que es la capacidad que tiene el ser humano de mentir. En el límbico no se puede mentir porque es en el aquí y en el ahora. Ese es un detalle importante porque ahora, como vamos a ver en el punto de reflexión, ¿no? Pero además ocurre otra cosa que es más importante aún, y son los tiempos de respuestas. El cerebro límbico y reptil han estado mucho tiempo juntos y tienen un tiempo de respuesta mínimo de 125 milisegundos. El cerebro racional, el neocórtex, tiene un tiempo mínimo de 375 milisegundos. Es el triple. Pero bueno, si nosotros vamos a ver un lenguaje no verbal, la diferencia, pues en esos milisegundos no los notaremos, ¿no? Pero se hizo un estudio en su momento. Se hizo un estudio en el cual, en una resonancia magnética funcional, se pusieron a distintos sujetos y se les dio unos interruptores. Se le iban poniendo unas imágenes y esa persona tenía que decir si le gustaba o no le gustaba la imagen. Entonces, nosotros iban midiendo lo que es la actividad cerebral y por la lógica, o sea, lo que es la lógica cerebral, en el cual el hemisferio derecho controla la parte de izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, bien sabían que si se estimulaba la zona izquierda del cerebro, el interruptor que iba a pulsar sería ¿cuál? El derecho. Y viceversa. Bien, entonces empezaron a ponerse esas imágenes y los sujetos iban pulsando uno y otro y lo que hacían los investigadores era medir el tiempo en el cual se iluminaba la zona y la gente pulsaba. Se iluminaba la zona y la gente pulsaba. Bien, pues el descubrimiento fue muy importante debido a que había un desfase de tiempo entre lo que es la estimulación del cerebro y lo que es la pulsación del interruptor de media 4 segundos. De media 4 segundos. Por eso podemos llegar a las conclusiones en el cual el lenguaje no verbal, como eso lo emite el no consciente, no puede mentir. Por lo tanto, lo que tú seas capaz de identificar en ese sentido es verdad. La persona no puede mentir. El lenguaje no verbal no miente, el no consciente. Después, ese lenguaje no verbal se puede adelantar a la verbalidad hasta en 4 segundos.
Y por eso se pone ahí, lo emite el consciente y el no, o sea, lo emite y lo recibe el no consciente. Lo emite el no consciente. ¿Sí? Voy a leer un poquito el chat. A ver. Ok. Bien, nos tenemos aplicación a los bostezos. Perfecto. Bien, estos son los 3 fundamentos importantes. Y a partir de aquí a mí me gusta siempre dar los fundamentos porque a partir de ahora puedo explicar todo lo que son las cosas y que lo podamos entender mejor, o por lo menos que haya una base científica, ¿no? o lo más científico posible, para que entendamos la importancia de lo que es el lenguaje no verbal. Cuando nosotros leemos algo desde el punto de vista no consciente, esa persona lo está emitiendo de verdad y encima se puede adelantar. ¿Con eso qué podemos hacer? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Poder calibrar qué es lo que está ocurriendo y de esa manera, al calibrar lo que está ocurriendo, hacer que esa persona vuelva a la comunicación o que se quede conmigo. Si esa persona se acercará a la comunicación y yo, perfecto, seguiré ahí, o esa persona se alejará de la comunicación y yo iré a por él. En contexto de cliente-vendedor es fundamental, en contexto de negociación es fundamental. Saber que si a lo mejor yo te estoy dando una variable de la negociación y esa persona hace un gesto de retirada, eso no le está gustando y yo ya veré qué tengo que hacer. Si hace un gesto de acercamiento, como ahora vamos a ver muchos, pues sé que eso le está gustando. Perfecto, pues puede ser, digamos, los variables pueden ser puntos interesantes que yo pueda utilizar después en mi argumentación. ¿Sí? Bien. Pues vamos a ello. Decir que de lo que vamos a ver aquí lo vamos a encajar en lo que es el método mío, en lo que es el método 360 y lo que es el proceso de ventas. A mí, este es el proceso que yo defino que tiene que manejar todo vendedor, ¿no? Lo que es la pelotita esa con las 5 pilares es los 5 pilares del método 360 mío, ¿no? Y a partir de ahí vemos lo que es el proceso de cada venta presencial. En primer lugar existe la presentación, la breve argumentación en la cual te hago el elevator pitch para que tú captes el interés, después te hago la recopilación de información donde te haré las preguntas adecuadas y después entraré en la argumentación para que entienda el valor del cliente y por último entraremos en el cierre, ¿no? El esquema básico de venta desde mi punto de vista con los objetivos determinados. Bien, pues lo que vamos a ver ahora se va a estipular en cada fase, ¿no? En primer lugar, en la presentación, ¿qué hay? El saludo, vamos a ver el saludo. Después vamos a ver, por ejemplo, lo que son la lógica hemicerebral, es decir, la parte qué pasa cuando muevo una mano derecha a la mano izquierda, algo que ya hemos visto un poquito así por encima. Además, vamos a ver las posiciones en la silla, qué significa cuando una persona se mueve en la silla. Ya también vamos a ver los micropicores faciales, que nos dan muchísima información y que sobre todo llaman mucho la atención. Esos son los 4 puntos que vamos a ver, que vamos a dar. Y bueno, ya dicho todo lo que son los fundamentos, ahora es cuando viene lo que son los tips, es cuando viene la lectura y es lo que nos vamos a aplicar y lo que vamos a llevarnos de esta masterclass.